Bueno, ahora sí, creo que están todos habilitados, Andrea. Sí, bueno, formalmente entonces le damos la bienvenida a esta tercer jornada del ciclo Pensar las prácticas en el marco de la educación inclusiva, que como ustedes saben es organizado y articulado por tercer año consecutivo desde el plan de trayectorias del Consejo de Formación en Educación y el equipo de inclusión de la Dirección General de Educación Secundaria. Para nosotros siempre celebramos este tipo de articulaciones porque es lo que nos permite llegar a ustedes con herramientas teórico-prácticas para el trabajo en el aula. Y como decía Susana, si bien está enfocado, y eso siempre lo aclaramos, que está enfocado para estudiantes avanzados y para nobles, como para darle esas herramientas para cuando son sus primeros años ¿no? de docente, también pueden participar y están invitados los colegas que consideren que la charla puede ser de aporte. En esta instancia en particular vamos a recibir al Departamento Integral del Estudiante, a su coordinadora Verónica Salomone, que año a año nos acompaña en este ciclo para poder llegar a ustedes en el día de hoy con la charla Cómo acompañar la diversidad en el aula. Nosotros les vamos a pedir que obviamente, bueno, apaguen sus micrófonos y que todas las consultas y comentarios pertinentes los puedan hacer por el chat, que nosotros hacia el final de la charla vamos a hacer, a comentar y hacerle llegar a Verónica las preguntas que puedan ir planteando. ¿Ah? Además, ella va a dejar sus contactos para cualquier duda y consultas puedan llegar a nosotros o estén directamente a ellos. Pero la idea de este ciclo en particular no es solamente una conferencia, sino que lejos de ser una conferencia, tiene un formato de que ustedes puedan acercarse a herramientas que les brinden esa ayuda en el aula, en lo cotidiano. Así que bueno, los dejo en manos de Verónica para aprender mucho en la tarde de hoy. Bueno, espero que así sea. Buenas tardes para todos y todas. Capaz que ya voy compartiendo pantalla para ir adelantando. Y bueno, como presentaban las compañeras, la pregunta es ¿cómo acompañar la diversidad en el aula? Yo formo parte del equipo del Departamento Integral del Estudiante, de la Dirección General de Educación Secundaria, y capaz que me parece como fundamental primero decir que el DI, el Departamento Integral del Estudiante, es un equipo multiprofesional, nos gusta llamar, que es un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, psicopedagogos, referentes de participación estudiantil, educador social, o sea, de todas esos saberes, de esas profesiones, que nos constituimos en equipo regionales a través del país y un equipo central en Montevideo. Y bueno, desde allí orientamos, asesoramos, acompañamos. Nos gusta mucho usar el término, el concepto acompañar a los centros educativos, a las comunidades educativas ante diferentes situaciones que van sucediendo, o momentos o cuestiones de acompañamiento. Entonces, primero, como presentar al departamento. En segundo lugar, en este ciclo, como decía Marta recién, es un ciclo que hace 3 años que venimos articulando, intercambiando con formación docente, que es una alegría poder compartir con ustedes hoy y sobre todo subrayar esta idea de pensar las prácticas en el sentido que, bueno, cada uno de nosotros que vamos presentándonos en estos días, es una invitación a pensar las prácticas desde el lugar que cada uno de ustedes esté desarrollando también sus prácticas, desde la unidad curricular que cada uno de ustedes esté desarrollando. Bueno, ¿cómo pensamos esas prácticas? Y me encantaría que al final de mi pasaje por aquí hoy, bueno, puedan llevarse también algo de mis pensamientos, de mis reflexiones, de mis aportes, para poder sumar, para poder enriquecer en algo el encuentro cotidiano que ustedes tienen en el aula con sus estudiantes. Ese es un poco el desafío, y también contarles que ese es el desafío con el que me levanto todas las mañanas, porque también tengo grupos en secundaria de clase, soy profe de historia, así que bueno, que creo que eso es como interesante siempre de los profes, que siempre estamos como
activos buscando algún recurso, alguna cosa para sumarle y enriquecer a las prácticas. Esta pregunta de cómo acompañar la diversidad en el aula me la hago todos los días, pensando que la diversidad, a ver, estoy queriendo cambiar de acá, pensando en que Perdón, pensar, Verónica, tal vez sí, puedas seleccionar arriba presentación, así la vemos más sí, grande. la ven más grande, perfecto, muchas gracias, Nada para los que están con el celular. perfecto, bien, ahí sí se ve mejor. Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto, ahí está. Gracias. Bueno, entonces, ¿desde dónde pensar esa diversidad? Pensarla desde la diversidad del estudiantado, cada vez nos encontramos en el aula con una diversidad mayor, esa diversidad la estoy pensando en clave de historias singulares, la estoy pensando con diferentes posibilidades socioeconómicas y culturales, con experiencias y tradiciones familiares diferentes, con ambientes y medios geográficos diferentes. Tenemos estudiantes migrantes, tenemos estudiantes que vienen del medio rural, tenemos estudiantes que vienen de otras ciudades, con características y estilos de aprendizajes diferentes, todos aprenden diferente, por lo tanto, ahí se constituye con estos pequeños ítems una serie de diversidad, una serie de características o un conjunto de características que hacen a esa diversidad del estudiantado. Pero esa diversidad del estudiantado, además, por ejemplo, cuando hablo de diversidad de historias singulares, tenemos estudiantes bueno, por supuesto, con historias de vida bien diferentes, que se van, van resonando en el aula, el profesor las puede escuchar, y esto aquí aparece un poco esta relación entre el ser profesora y el ser psicóloga, en tanto que como departamento nosotros acompañamos muchas historias singulares que surgen en el aula y que luego nosotros necesitamos acompañar, y estoy pensando en situaciones de intentos de autoeliminación, estoy pensando en situaciones de acoso, de violencia sexual. Entonces, estas historias pueden estar a su vez atravesadas por muchas situaciones que se narran, que se cuentan, que se explicitan en un aula y que pueden suceder y que suceden. De hecho, por eso nosotros acompañamos también estas historias. Entonces, todo eso hace una gran diversidad del estudiantado, pero además esa diversidad se potencia más aún desde la potencialidad de los vínculos que se construyen en ese espacio de aprendizaje, que puede ser el aula y que puede ser en un sentido más amplio el centro educativo. Entonces ahí tenemos más complejidades en estas historias que se encuentran en un aula o en el centro más ampliado. Y también estoy pensando la diversidad desde el profesorado. También los profesores somos diversos, muy diversos en cuanto a formas de enseñar, a formas de presentar nuestro material, nuestra propuesta educativa, desde diferentes asignaturas o unidades curriculares, pero también tenemos una historia personal. Todas estas características del estudiantado también son nuestras. Por lo tanto, hace también a la diversidad del profesorado y a diferentes características, y a que esa diversidad sea aún mucho mayor. Todo esto estoy pensando cuando hablo de cómo acompañar la diversidad en el aula. Y cuando hablo de acompañar, me gusta citar a Michelle Cifali cuando habla de ir con. Entonces, ¿cómo vamos con nuestros estudiantes, ¿no? Situándonos en un lugar de profesor, cómo vamos con nuestros estudiantes acompañando esta diversidad? Bien, capaz que antes, como preguntarles a cada uno de ustedes hoy, por ejemplo, pero es un ejercicio interno que no me lo contestan ahora, después capaz al final me pueden comentar algo. Pero piensen hoy, o ayer, bueno, ayer fue domingo, hoy o la semana pasada, qué característica ustedes encuentran en su grupo, en su estudiantado, que defina esto de el pensar la diversidad, como pensar eso, qué característica del estudiantado ustedes encuentran que hay de todas estas explicitaciones que acabo de hacer, donde ustedes encuentran que hay más resonancia con sus propias prácticas.
y más al final lo comentamos o me lo comentan. Bueno, entonces para ello, una invitación primero a pensar en planificaciones diversificadas, en pensar en aulas heterogéneas, en el sentido que plantea Rebeca Nijovic. Rebeca Nijovic es una experta en la educación argentina, que ha de algún modo generado en el Río de la Plata este concepto, ha expandido de algún modo este concepto de aulas heterogéneas en una obra que ella titula Gestionar aulas heterogéneas precisamente, y dice, bueno, las aulas heterogéneas son nuevas formas de utilizar el tiempo, los espacios y de poner en práctica la evaluación. Un enfoque educativo que busca propiciar tanto el reconocimiento de las diferencias como su aceptación y valoración positiva. Entonces, Rebeca Nijovic dice, tenemos que reconocer que las aulas son heterogéneas, y eso no es novedad, pero encontrar reconocer las diferencias y encontrar ese valor positivo. Y ahí creo que está un poco el desafío hoy de poder identificar, aceptar y valorar positivamente esa diversidad adentro del aula. Por otro lado, hay otra educadora norteamericana, Carol Ann Tomlinson, que utiliza un concepto bastante cercano a aulas heterogéneas, que se llama aulas diferenciadas. Y ella usa el concepto de opciones múltiples para obtener información, encontrarle sentido a las ideas, expresar lo que aprenden. Dice, varios métodos de aprendizaje, pero no requiere un enfoque individual para cada estudiante. Todos los estudiantes tienen acceso al mismo currículo. Ella dice, bueno, necesitamos proponerle, diversificar la propuesta para que ellos puedan aprender. ¿Qué van a aprender? Lo mismo, pero van a ir aprendiendo de diferentes formas de acuerdo a las características de cada uno. Entonces, las planificaciones diversificadas serían una oportunidad de establecer la colaboración entre docentes para impulsar la transformación de las aulas en espacios cada vez más inclusivos. ¿Qué pasa? Hoy trabajamos mucho, el marco de este trabajo viene desde la educación inclusiva, pensando que todas y todos nuestros estudiantes estén en el aula, pero sabemos que todos aprenden diferente y que necesitamos que todos aprendan. Creo que el mayor desafío de la educación, en un sentido amplio, y si queremos adjetivarla, de la educación inclusiva, es que todos aprendan. Bueno, para que todos aprendan necesitamos generar propuestas que se acerquen a las características de todos ellos. Y para ello necesitamos minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ese es como el gran desafío hoy que tenemos los profesores de algún modo, en un sentido más particular, pensando en el aula. Después, en el centro educativo, por supuesto, en escala, ¿verdad?, de estructura. Pero poder hacer accesible, ¿sí? Ustedes han estado trabajando ya con la accesibilidad de materiales, el otro día estuvo SER, la semana que viene van a estar las compañeras de Cerezo. Bueno, poder encontrar esa accesibilidad. También, a ver, y no necesariamente solo pensando en algún elemento en menos, digamos, por ejemplo, en alguna dificultad auditiva o en alguna dificultad visual, por ejemplo, sino en eliminar las barreras en general para acceder a todo el conocimiento o el aprendizaje que quiero presentar. Entonces, ¿qué elementos puedo contar yo para poder planificar esta diversidad? En principio, conocer a los estudiantes. Necesitamos conocer a todos los estudiantes y hoy voy a ir yo también dando algunas pistas de qué formas o algunos ejemplos de cómo poder acercarnos más a nuestros estudiantes. Conocer y darles a conocer lo que queremos lograr que aprendan y darle un sentido a ese aprendizaje. A veces los profesores consideramos que, bueno, la clase ya la di, está dada, es un término muy que siempre cuestiono un poco esto de la clase dictada, ya lo di, ya lo vimos, y en realidad ¿para quién lo dimos? ¿Para quién está dada? ¿Sí? Es quizás una idea nuestra porque estuvimos cortos de tiempo, porque quisimos ponerlo en nuestra libreta de profesor, pero realmente hemos chequeado, hemos
trabajado con los estudiantes este aprendizaje, hemos vuelto en forma espiralada de algún modo a revisar si este aprendizaje realmente fue significativo. Organizar las experiencias educativas a fin de conseguir el mayor grado posible de participación y aprendizaje de todos los estudiantes. Esto ustedes seguramente lo vienen trabajando mucho en su recorrido profesional, esta idea de que cuanto más participan los estudiantes, cuando más se sienten parte de ese proceso, más aprenden, más implican, más se comprometen con el aprendizaje y el proceso en general. Entonces, ese desafío es el que hoy quiero proponerles. ¿Cómo pensar, cómo acompañar la diversidad en el aula desde un lugar de la planificación, desde un lugar real de llegar al aula, pero poder hacer un diálogo entre lo pedagógico y lo afectivo? Y en el transcurso de mi conversación voy a hacer énfasis en estos dos aspectos. En lo pedagógico, pensando en la planificación, que hasta aquí yo fui planteando algunas ideas de las planificaciones y las planificaciones diversificadas, pensando en conocer más al estudiante, pensando en buscar eliminar barreras para el aprendizaje y la participación continuamente, chequeando permanentemente cuánto han aprendido. Hoy se habla de la competencia de la metacognición, por ejemplo, poder conversar, volver con los estudiantes, a ver cómo van, cómo están aprendiendo, cómo se sienten en ese proceso de aprendizaje. Y entonces ahora, para aflojarnos un poquito, voy a trabajar con este video que es de Daniel Brailovsky, quien escribe, también es un destacado en la educación de Flaxo, Argentina, y él propone esta propuesta de el maestro como arquitecto y anfitrión. Y bueno, quizás aquí hacemos un pequeño, un alto, a ver cómo les resuena esto para continuar. Creo que lo que tenemos que intentar es constituirnos, aunque sea de modos no convencionales, en anfitriones de ese tiempo que le dedicamos a encontrarnos con los alumnos y al mismo tiempo en arquitectos de ese espacio que nos aloja, lo cual me lleva a esta oposición que había anticipado, que es a la que me quiero referir, el maestro como arquitecto y el maestro como anfitrión. La característica del arquitecto es que se fija en el diseño. La característica del anfitrión es que se fija en la hospitalidad. Los maestros necesitamos ser arquitectos porque necesitamos fijarnos en lo práctico, en lo útil, en lo accesible, pero también necesitamos ser anfitriones para fijarnos en lo cómodo, en lo acogedor, en el cuidado. Cuando pensamos desde nuestro rol de arquitectos, producimos planificaciones, producimos mapas. Cuando pensamos desde nuestro rol de anfitriones, producimos experiencia y el mapa se convierte en territorio. Somos arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no hacer cualquier cosa, lo primero que se nos ocurra. Y somos anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para registrar lo que de verdad está sucediendo más allá de lo planificado. Somos arquitectos para construir, somos anfitriones para deconstruir. Somos arquitectos para usar las herramientas adecuadas, y nadie va a renegar de eso, y yo no voy a renegar de eso. Hay que usar las herramientas adecuadas, pero somos anfitriones para acordarnos que lo que importa son las relaciones, y para prevenirnos además de que las herramientas, que son herramientas, son para que nosotros las usemos y no para que ellas nos usen a nosotros, como sucede con tanta frecuencia con las herramientas tecnológicas. Bien. Creo que lo que tenemos que intentar es constituirnos, aunque sea de modo no convencional. Bueno, entonces, a partir de ahora, esto queda como resonando, yo les voy al final quizás para organizarnos con el tiempo, de algún modo esta consigna de Daniel Brailovsky en relación al maestro como arquitecto y anfitrión, poder pensar cuántas veces
poder como revisarme cada vez que estoy en el aula, ¿no? Cada vez que estoy en el aula no, pero bueno, cada un tiempo, cuánto peso le pongo a este profe, ¿no? Arquitecto, y cuánto peso, lugar le doy a mi rol, a mi profesión de anfitrión. ¿Y qué me pasa con ellos? Si es que pienso que se pueden encontrar o no, si lo veo como un desafío, si por ahora no, en qué lugar yo podría darle más énfasis, o por qué me doy cuenta que es mejor la parte de anfitrión o la parte de arquitecto, ¿no? Como esto de poder revisarse cada tanto, en esto de pensar las prácticas en la actividad profesional como profesores. Bueno, entonces, para continuar pensando en esta diversidad, en cómo planificamos, cómo acompañamos la diversidad en el aula, voy a trabajar en relación a una posibilidad, porque hay muchas posibilidades, que es el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, como un enfoque educativo, tiene que ver con 3 áreas, o sea, es una propuesta que mayoritariamente viene fundamentada por las neurociencias, aunque me gusta decir que no es la única teoría que ampara al diseño universal para el aprendizaje. La psicología cognitiva aparece mucho, todo lo que tiene que ver con las teorías de Vygotsky, de Brunner, del andamiaje, de la mediación social, está muy presente en esta propuesta. La teoría de la investigación educativa está muy presente en esta propuesta. De hecho, el diseño universal para el aprendizaje no nace desde la educación, pero nace en la arquitectura, pero cuando se propone para la educación, nace de propuestas de un propio grupo de profesores, construyendo y escribiendo a partir del análisis de las propias prácticas. Y eso también me gusta decirlo porque no es tan común que la teoría se construya después de una experiencia y de una investigación práctica. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, como les decía, es un diseño pensado para la arquitectura, para acceder de accesibilidad en los edificios. Luego, la flexibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación fueron aportando la presencia de las neurociencias, como les decía recién, redes neuronales afectivas o de compromiso y de reconocimiento de estrategias, que ahora voy a desarrollar un poquito más eso, pero por esa razón era que teníamos en el esquema anterior esta idea de las áreas, porque estas áreas, recuerden estos colores, les pido por favor, recuerden estos colores, porque ahora vamos a ver qué busca esta propuesta estimular o desarrollar, ¿sí? La verde, las redes afectivas, las redes de reconocimiento, las redes estratégicas, y esas refieren a una zona de la corteza cerebral. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? Dicen los autores. Meyer dice así: un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales, evaluación, que permita que todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación para el aprendizaje. Es decir, poder construir una propuesta educativa que implica todo lo que ustedes ya saben, objetivos, métodos, materiales, evaluación, pero pensado para acercar a las personas a un aprendizaje X. Dice Magdalena Orlando, también doctora en educación argentina, dice, bueno, es un enfoque de enseñanza y de aprendizaje y su evaluación. Y acá quiero destacar esto porque esto es un recorte intencional que yo he hecho de esta ponente, que tiene que ver con que por mucho tiempo, y no necesariamente se ha terminado esa idea, se ha hecho énfasis en la evaluación. Entonces, el diferente o aquellos estudiantes que, por ejemplo, tienen estilos de aprendizaje diferentes, pesa la evaluación, y entonces estoy pensando que, bueno, no va a llegar, no llega, y entonces en la evaluación le pongo un 6, ahora sería un 5, entonces
el proceso, no está el peso en el proceso, está el peso en la evaluación. ¿Qué hago con la evaluación? Otro ejemplo, estudiantes que vienen con un proceso donde se tiene que trabajar mucho con él para que pueda producirse un aprendizaje significativo, y al final los profes preguntan qué pasa con este estudiante, qué nota definimos, qué calificación definimos. Entonces, hay como un peso o una sobrevaloración de algún modo a este eje de la evaluación, cuando en realidad quizás lo más importante sea los primeros énfasis, el enfoque de enseñanza y el enfoque de aprendizaje, o cómo, y miren cómo empiezo, enfoque de enseñanza, cuánto lugar tienen, cuánto énfasis tiene nuestro lugar como profesores en la enseñanza para que ese estudiante pueda aprender, y la evaluación, sí, también forma parte de ese círculo, de ese proceso, pero no es lo único ni lo definitivo. Dice Ginée Font, sistema que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas. Esto lo voy a desarrollar, ustedes ahora van a ver más ejemplos en relación a que si estamos pensando en una propuesta de educación inclusiva y de eliminar o minimizar las barreras para la participación y el aprendizaje, bueno, la propuesta del diseño universal para el aprendizaje lo que busca es ofrecer la mayor diversidad de propuestas posibles, de formas de acceder al conocimiento, a la información, etcétera. Por lo tanto, esa diversidad de formas hace que las barreras vayan minimizándose. Promover oportunidades de acceso y participación a todos los estudiantes, buscar transformar las condiciones en las que el aprendizaje real tiene lugar en entornos flexibles, donde los protagonistas realmente sean los estudiantes. Y miren acá, el diseño universal para el aprendizaje, como les decía, ha ido también desarrollándose. Cuando se crea el CAS, que es el grupo de trabajo que lo crea y que con la tecnología aplicada va a desarrollar la propuesta Diseño Universal para el Aprendizaje, era la versión 1.0, se definió así 1.0, y su primer principio fue el principio de las formas de representar, las redes, las formas de presentación, usar múltiples formas de presentación. Y la última es de color verde y es la de usar múltiples formas de motivación, la de las redes afectivas. Pero también este proceso, este estudio, este equipo de estudio para la propuesta de Diseño Universal para el Aprendizaje pudo ir haciendo sus transformaciones, y la versión actual de propuesta, llamada 2.2, del Diseño Universal para el Aprendizaje, va a citar como primer principio la de las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, el captar el interés de los estudiantes, la implicación, el compromiso, la motivación, todas las redes afectivas. Luego, como segundo principio, el que tiene que ver con las formas de representar la información, de presentar la información, las redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje. A mí este principio sería como el lugar que tenemos los profesores en relación a cómo voy a proponerle a nuestros estudiantes diferentes formas, ¿sí?, de propuestas, de consignas, de actividades para minimizar las barreras del aprendizaje. Y la última es proporcionar múltiples formas de acción y expresión, las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje tiene que ver con cómo los estudiantes pueden transmitir la información, mostrar lo que han aprendido, trabajar desde sus propuestas y devolver, bueno, y también aquí estaría la evaluación y la retroalimentación. Estos serían los tres principios del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje. Que ustedes hacia el final de este esquema es de Silvana Corso, una ponente que nos viene ayudando bastante en Uruguay también, en la ANEP, en relación a pensar los múltiples beneficios del diseño universal para el aprendizaje, precisamente para diversificar la enseñanza, para atender a la diversidad, ¿sí?
Entonces, bueno, para darle un sentido, comencemos desde el inicio, ¿no? Esa burbuja donde dice lo único imposible es aquello que no intentás. Ella promueve la idea de la diversidad, entonces de diferentes opciones, posibilidades de elección. Y dice, los docentes, en esto de factores de cambio en la escuela, donde dice involucrarse, convencerse, la ética profesional, toma todas estas cuestiones, dice diseñar nuevos entornos, capacidad de escucha, romper con la estructura, flexibilidad y sentido común. Esto creo que es lo que quería destacar más sobre esta idea de Silvana Corso en relación a que ella insiste mucho en el desafío de los docentes a acompañar la diversidad desde este enfoque de diseño universal para el aprendizaje. Y luego, si ustedes ven hacia el final, ven que están los 3 principios nuevamente con los diferentes colores. Aquí, para hacer una pausa, me gustaría dejar como la pregunta también para que provocar el pensamiento y conversarlo hacia el final de la ponencia. Bueno, ¿habían escuchado hablar del diseño universal para el aprendizaje? ¿Han escuchado? ¿No han escuchado? ¿Hasta cuándo? ¿Han hecho el intento en sus prácticas cotidianas de ir por esta diversidad de propuestas donde desafíen a los estudiantes a tomar, como dice acá Silvana Corso, desde diferentes opciones, o sea, el mismo concepto desde diferentes opciones, diferentes posibilidades, diferentes actividades para que ellos elijan, porque aquí lo que tiene en esto de acompañar la diversidad en el aula es, bueno, si yo reconozco esa diversidad, entonces no puedo traerles al aula, a la clase, a la propuesta, lo mismo a todos, sino que el desafío es ante un mismo concepto que quiero lograr, diferentes formas, pensando en los diferentes estilos de aprendizaje, diferentes opciones, posibilidades de elecciones, pero para llegar al mismo concepto. Ahí estaría el desafío. Entonces, dejo esas preguntas como para pensarlas hacia el final y continúo con esta siguiente análisis que tiene que ver con estos 3 principios del diseño universal para el aprendizaje, que es el primer principio, el que se refiere a esta área verde del cerebro, que es las redes, que está señalado ahí con color verde, ¿verdad? Que se refiere a las redes afectivas. Bueno, que tiene que ver con el principio del porqué del aprendizaje, dicen los autores, es captar el interés, mantener el esfuerzo, generar expectativas en el proceso de aprendizaje. Bien, bueno, estas opciones a mí me gusta darle, y esto ya sería como una adaptación y una propuesta más personal, de autoría, digamos, mía, en relación a, bueno, ¿qué lugar le damos a los afectos, a la afectividad, a las emociones en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, en el aula? ¿Cuál es el lugar de los afectos? Dice Inés Dussel, una experta también de la educación argentina, dice hacer lugar a las diferencias, respetar el ritmo de cada alumno, entender su forma de aprendizaje y momentos personales son preconceptos que ponen como imperativo pedagógico la individualización de los vínculos y una creciente afectivización. Las escuelas son espacios donde conviven seres humanos durante un tiempo prolongado y es imposible que esos vínculos se mantengan en un terreno impersonal y desafectivizado. Bueno, Inés Dussel nos invita a pensar los afectos en la escuela. Ella dice, bueno, parece que hasta hace un tiempo hablar de amor estaba prohibido, hablar de que los afectos valen y valen mucho, y que si los estudiantes y las personas y los adolescentes y los jóvenes no pueden expresar sus emociones y pueden hacer ese recorrido sobre lo que les pasa, lo que les está pasando, podrá ser muy difícil
que puedan aprender realmente, cuando hay un tema de los afectos, de las emociones que estén transitando por allí. Y luego me gusta también esta cita de Kaplan, de Karina Kaplan, argentina también, que dice: las emociones se organizan en el escenario escolar como tejido, trama o red intersubjetiva. En tanto que territorio simbólico de esperanza, la escuela tiene un papel innegable en la fabricación de soportes afectivos que construyan autoestima social y educativa. Una escuela centrada en la afectividad repone algo del orden de la humanidad resquebrajada. Bueno, hablar de la importancia de las emociones, reconocer que en el aula también transitan y se genera todo en ese escenario escolar, toda esa trama, esa red intersubjetiva, donde a todos los sujetos de la educación, y en eso de los sujetos también estamos nosotros, los profes, que en el aula somos profes, pero también somos sujetos, a veces enseñantes y a veces aprendientes, como dice Ana María Fernández. Entonces, en ese interjuego, en esa red intersubjetiva, a todos se nos está sucediendo algo. Y tomar esa dimensión del afecto, de la afectividad, me gusta mucho esta idea de la autoestima social, de la autoestima educativa, y ahora después voy a dar un ejemplo más particular de la autoestima de cada ser, ¿no? De cada persona, pero en general como metáfora es muy interesante. Este libro se lo recomiendo, se llama La afectividad en la escuela, de Karina Kaplan, está editado el año pasado, es precioso, muy, muy interesante, es rápido de leer y muy interesante para tomar en cuenta y tener otros fundamentos sobre los afectos y el lugar de ellos en el aprendizaje. Y en torno a esto, tenemos que en el DIE, en el Departamento Integral del Estudiante, en el año 2021, se nos solicitó construir una propuesta y un fundamento sobre los aspectos emocionales y el acompañamiento psicoafectivo en las comunidades educativas. Y bueno, para ello hicimos un documento que está ahí el link, así que cuando comparte este material les va a quedar, en realidad está publicado en la página de secundaria. Y allí, como equipo educativo del Departamento Integral del Estudiante, discutimos mucho qué es lo que nosotros entendíamos como desarrollo socioemocional. Y bueno, si bien a lo que llegamos es que nosotros consideramos lo importante del vínculo educativo como elemento fundamental en el encuentro en un espacio educativo, en este caso en un aula, en un centro educativo. Y para ello, el vínculo educativo como concepto, ¿verdad? Como concepto y como estar como habilitador de procesos en la relación que se va generando en el aula y que en la relación entre agente y educador promueve, como dice, habilitador de confianza, de potencia, de reconocimiento en el otro, y bueno, y yo digo, de carga libidinal, de mucha energía para que ese sujeto del aprendizaje se llene de fuerza, de potencia, y diga, bueno, aquí estoy yo, estoy aprendiendo esto, quiero decir esto, elijo esto, tomo esta decisión. O sea, poder lograr de algún modo el acompañamiento a esa diversidad de estudiantes con diferentes historias, como iniciábamos hoy el relato de la conversación, bueno, que tenga que ver con un vínculo que también potencie la fuerza y que también pueda cambiar destinos. Para ello, dice Violeta Núñez, una pedagoga social española, es uno de los conceptos que destacamos en ese documento del vínculo educativo. Dice, no es algo que se establezca de una vez y para siempre entre un agente y un sujeto de la educación. Bien por el contrario, se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su marca. El vínculo educativo puede jugar, si se juega bien, como una plataforma de lanzamiento a lo nuevo, a lo porvenir. Si se instala en la paradoja de sujetar,
para permitir que cada cual se lance en sus propias búsquedas. Bueno, esta idea de que el vínculo educativo no es, se está haciendo permanentemente, esta idea de lo dinámico, de lo constante, de lo progresivo, de que permanentemente se está produciendo, y allí y sujetando, y dice, puede ser un instante como puede ser una mirada, que ahora yo voy a hablar también de la mirada, que a mí me parece un concepto muy interesante para trabajar en el aula, para pensarnos como docentes en el aula, para acompañar la diversidad. En el proceso, la confianza y la posibilidad destacan. Y dice Graciela Frigerio, una psicoanalista argentina, que trabaja mucho el lazo social y la importancia de él en lo educativo. Bueno, ella dice, el maestro desafía los destinos de fracaso para decir puedes ver, puedes sentir, puedes pensar, puedes querer, puedes hacer. De algún modo, bueno, esto que veníamos hablando, de cómo los docentes nos paramos en el aula, acompañamos esas historias tan diversas, tan diferentes, y podemos generar en los estudiantes puedes. Los estudiantes a veces vienen muy desmotivados a clase, que no van a poder, que no van a llegar, que no van a aprobar, que no van a pasar, que no van, no, el no, el no, el no, el no. Entonces, quizás esta idea, desde el vínculo educativo, desde el afecto, poderles decir otra cosa que no sea la que han escuchado siempre. Porque esto también a veces viene de las propias historias desde que nace, el no puedes. Entonces, poderles demostrar en la escuela, en ese rato que están en la escuela, otra cosa diferente que puede ser el que lo pueden hacer, que lo pueden lograr. Por lo tanto, nosotros, el equipo DIE, en esto que les contaba del documento, hemos llamado a fortalecer los vínculos interpersonales, los lazos sociales, los aspectos afectivos y emocionales como proceso continuo y permanente, y la educación, dice, fortalece los factores de protección y contribuyen a minimizar los factores de riesgo, en particular en las adolescencias. En este proceso, la tarea de los educadores implica generar vínculos de confianza, de contención y orientación para promover personas creativas que aporten a la sociedad. ¿Por qué les hablaba de la mirada? Porque en esto del vínculo educativo, decía Violeta Núñez, también puede ser la mirada, pero también a veces nos tenemos que preguntar, esto que lo habrán visto estos días, ha estado en Facebook circulando, bueno, capaz que alguno de ustedes ya no usa Facebook, pero todavía yo uso, miro, dice, ¿qué tal si me miras sin todas las etiquetas que me pusiste? Entonces, también en el aula, en esa diversidad constante que tenemos, en esa aula heterogénea, ¿cómo miramos a nuestros estudiantes? Las miradas construyen historias, construyen subjetividades, y nosotros con las miradas también devolvemos. A mí me gusta esta cita de Scliar, que en Pedagogía de la Fragilidad, él habla de los modos de mirar, y dice que esos modos de mirar producen afectaciones en las historias singulares. Y él dice, dime cómo te han mirado y te diré quién eres. Si tú me has mirado, si tú ves en mí a alguien raro, voy a ser raro. Si tú ves en mí una potencia, quizás pueda ser una potencia. Entonces, ¿cómo nosotros como docentes podemos mirar, cómo miramos o replantearnos eso de las miradas? Y aquí voy a permitirme leer un pequeño trozo una pequeña cita de Karina Kaplan, de la afectividad en la escuela, que les comentaba recién, donde dice, en la relación con el otro, la mirada incide en la construcción de la experiencia emocional. La mirada simboliza un modo de crear justicia afectiva. La figura del estudiante es interdependiente de la del docente, y este último es el espejo donde aprende a ser visto o a permanecer invisible, y por consiguiente, donde construye una autoimagen de aceptación
o de rechazo. Y dice, o dicen ellos tantos estudiantes que habré tenido o que habremos tenido, ni me mira, nunca me mira cuando levanto la mano, no me tiene en cuenta, ni me registra. Son fórmulas que expresan la decepción estudiantil por no sentirse inscripto y singularizado por el docente. Bueno, esto es como un capítulo que dejo así como queriendo provocar la reflexión y que se vayan pensando en cómo miramos esas historias singulares, esos sujetos de la educación, esos nuestros estudiantes que llegan al aula cotidianamente. Bueno, estoy mirando la hora que me queda, me gustaría dejar un ratito para compartir, para el diálogo, entonces me voy a apurar un poquito. Bien, y aquí llega otro tema que estoy citándolo y hablando conmigo misma, que es el tiempo. También el tiempo, cómo nos matrizan nuestras prácticas para acompañar a la diversidad del estudiantado. ¿Qué tiempo tomamos? Los docentes estamos muy inscriptos en esto del año lectivo, correr atrás de programas, el tiempo de los 45 minutos, el timbre, y eso también de algún modo va generando formas de acompañar la diversidad. ¿Con qué tiempo nos vamos posicionando? Hoy no le dejé mucho lugar al tema del tiempo, pero me gusta mucho esta idea del tiempo de Cronos y de Aion, el tiempo de las oportunidades, porque creo que también ahí tenemos mucho para trabajar y pensarnos como docentes en el aula. ¿A qué tiempo vamos a privilegiar? Si al de Cronos o al de Aion. Bien, ¿cómo potenciar la trama vincular en los centros educativos o en las aulas? Son algunas ideas, siempre me gusta decir algunas porque son algunas y a ustedes se les pueden ocurrir muchísimas otras porque estas son todas co-construidas con otros. Y por eso la riqueza de este espacio de encuentro, de pensar, de pensarse, de pensarnos, de pensar en lo que hacemos, de repasar lo que hice hoy en la clase, de volver, de compartirlo a un compañero. Entonces, generar espacios colectivos de construcción y diálogo promoviendo ámbitos de reflexión y coordinación de acciones, promover experiencias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la metacognición. Este es un tema que, por ejemplo, este año yo estoy trabajando mucho énfasis en la metacognición, porque bueno, está como, forma parte de uno de los elementos de las competencias de la transformación curricular, pero es bien interesante la propuesta de la metacognición, de que los estudiantes sean partícipes de cómo van, cómo se sienten, chequeando su conocimiento, su aprendizaje, reflexionando en cómo ellos vienen aprendiendo, cómo siente que van y qué les falta y cómo van, en qué lugar del proceso van, cuánto se sienten partícipes, involucrados. Propiciar un mayor acercamiento o involucramiento de las familias y referentes socioafectivos, fortaleciendo lazos sociales e intergeneracionales. Ustedes me podrán decir, bueno, pero somos profes de aula, no podemos, pero quizás en espacios colectivos donde decidan poder llamar o involucrar a la familia, son acciones que están muy interesantes, que potencian mucho y que hacen a que se conozca más a los estudiantes o trabajar más con los estudiantes. Y otra idea en esto de los espacios de encuentro es, estos gestos son sin duda formativos, educativos, acompañar, cuidar, dar tiempo, prestar atención a los relatos a flor de piel, no dejarnos solas ni a solas, seguir haciendo cosas juntos y juntas. Esto es una cita de Clear, pero en definitiva condensa lo que he venido diciendo en relación a toda la diversidad y a estas cuestiones de lo afectivo en el aula, en esta dimensión que considero yo, por eso les dije, esta parte de mi autoría en relación a ideas sobre el principio 1 del DUA, ideas sobre la implicancia, las redes afectivas del DUA. ¿Qué es hablar de lo afectivo en el DUA? Bueno, para mí es toda esta cuestión que tiene que ver con lo afectivo, con la importancia de lo afectivo en el aula, con las emociones, con el desarrollo de las emociones, tenerlas presentes y poderlas acompañar, como dice Clear acá.
Bien, voy a saltearme esas dos, y igual les va a quedar, que es como que desglosa algo de esto, pero me voy más directamente a esto, pensando algunas acciones promotoras del desarrollo socioemocional como cuestiones más prácticas para preguntarse, bueno, en este ambiente educativo, para promover ambientes educativos que tomen en cuenta la dimensión afectiva, pensar en propuestas donde evitemos sentimientos de soledad, de estrés, de ansiedad, como dice ahí. O sea, pensar en planificaciones donde yo pueda disminuirle el grado de ansiedad a los estudiantes, anticiparle. Y esto es bueno para unos y para todos. Si yo digo, bueno, podemos generar prácticas y propuestas más audiovisuales que favorezcan rutinas y que disminuya y anticipe la propuesta para los estudiantes. Bueno, eso va a ser bueno para todos, pero también para un estudiante con características de trastorno al espectro autista puede ser muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a pensar el DUA? Que lo que es bueno para uno es bueno para todos. O sea, la propuesta que va a ser para todos, no necesito enfatizar en uno, en un estudiante con X característica, pero eso va a ser bueno para todos. Contribuir a que las y los estudiantes puedan descubrir sus potencialidades, sus fortalezas. ¿Para qué es importante esto? Bueno, en la medida que yo voy acompañando ese proceso de cada uno de los estudiantes en la clase, voy a ir buscando, encontrando, detectando potencias, fortalezas. Y eso colabora en las etapas de la adolescencia, para la educación media, en su proceso de desarrollo natural en la etapa de la adolescencia. La confianza, su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima. Por otra parte, a veces, por ejemplo, los chicos no quieren, a veces los profes insistimos en que tienen que pasar al frente a hacer un oral. Pero hay estudiantes que no es que no les, y después si no pasan no les importa estudiar, no quieren estudiar, por ejemplo. No es que no les importe, es que por ahí antes hay un trabajo de las emociones, de los afectos, de su autoimagen, que él no puede pasar porque no se siente cómodo pasando al frente a hablar, a decir algo por X razón, no importa porque es algo del orden de la subjetividad. Si vamos trabajando en un proceso, va a llegar un momento, quizás, porque capaz que incluso trabajándolo no se logra ese año, que el estudiante pueda sentir confianza, se pueda sentir en confianza y con confianza para pasar al frente y trabajar con el resto de sus compañeros. Por eso no existe una única metodología, no existe una única forma de aprender y tampoco de enseñar. Y muy relacionado con lo último, expresar lo que pasa dando lugar a la palabra y a la resignificación. Sin duda, si yo voy como profesor trabajando con los estudiantes sobre eso que les pasa, entonces van a ir sintiendo mayor seguridad, mayor fortaleza. Y hablando de fortalezas, esto es algo mínimo que quería compartir con ustedes, lo aprendieron hace poco en un curso donde Carol Ann Tomlinson proponía una pequeña encuesta a sus estudiantes para conocerlos más. Esto pueden aplicarlo en cualquier momento del año, pero a mí se me ocurrió trabajarlo con mi grupo en el que yo soy profesora consejera. Y bueno, es una pequeña encuesta donde habla algo positivo que dice la gente de mí, cuando me siento bien en la escuela probablemente sea porque, un sueño, una cosa que me gusta, lo mejor de mi familia es, mi fortaleza como aprendiz es, lo que puedo aportar en el aula es. Bueno, un poco la idea era conocerlos más, estar más cerca de ellos, saber alguna información más de ellos. ¿Y con qué me encontré? Con que es un grupo, un octavo, con que la mayor parte de la clase de ese octavo, esos estudiantes no identifican sus fortalezas. Mi fortaleza como aprendices no identifican fortalezas. Entonces me pareció un lindo momento para trabajar precisamente en ese aspecto afectivo, emocional, ¿sí? De un octavo, de 13, 14 años. ¿Qué pasa con esos jóvenes, con esos adolescentes que no definen sus fortalezas, no encuentran ninguna característica que los defina con fortalezas? Bueno,
capaz que ustedes lo hacen y encuentran descubren otra cosa, ¿no? Otra característica, esto no es una receta, pero me pareció interesante para pensarme, no me imaginaba que estudiantes de octavo iban a no encontrar su fortaleza, por ejemplo. Y bueno, muy brevemente voy a hablar del segundo principio, que sería el qué del aprendizaje, las redes de reconocimiento, y dicen los autores, proporcionar múltiples formas de representación en la enseñanza. Acá ustedes han estado trabajando con SER, que les ha planteado, por ejemplo, algunas formas de accesibilidad del conocimiento para determinadas características de estudiantado, van a también trabajar con Cerezo en relación a la accesibilidad, o sea, y bueno, y acá traigo yo en relación a algo más general que tiene que ver con formas de proponer actividades, propuestas que activen los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya sean auditivas, más visuales, kinestésicas, más escrito, más oral, o sea, desde dónde yo le estoy proponiendo al estudiante, ¿sí? O cómo le estoy proponiendo, para que los estudiantes, como hoy decía Silvana Corso en la diapo anterior, esta también es de ella, está citada ahí arriba, bueno, cómo el estudiante toma o elige lo que elige. Entonces, vieron que allí, esta es una planilla que ya les puede quedar para pensarla también, que es sobre las actividades, bueno, actividades obligatorias y alternativas. Y acá tienen algo que es, bueno, ¿qué pasa con aquel estudiante que hace las cosas muy rápidas y que después se queda como sin hacer nada? Después molesta. Bueno, no. Hacemos otras actividades alternativas y pueden seguir trabajando con otras alternativas. Bueno, por supuesto, define objetivos ahí. Después, dentro de la planificación, visuales, pictogramas, pensamiento, videos. ¿Qué propongo? Auditivas, lectura fácil, desafíos, actividades alternativas, desafíos, propuestas, juegos de palabra, no sé, lo que se les ocurra, desafíos que ellos tengan que resolver. Algunas asignaturas serán, algunas unidades curriculares serán más propicias que otras para pensar desafíos, pero bueno. Metodologías activas. Aquí aparecen también diferentes formas de trabajar con los estudiantes, ¿sí? Nosotros tenemos como muy incorporado esta idea del profe adelante hablando y en realidad hay muchas metodologías muy interesantes, trabajo cooperativo, grupos interactivos, aprendizaje basado en proyectos, tutorías, etc. A mí me encanta el trabajo cooperativo. Lo trabajo en clase, lo aplico, hice una investigación en relación a ello, y en la actualidad tengo practicantes en mi clase que lo están experimentando, y la verdad que es bien interesante esa metodología, porque hace un poco a esta idea del DUA en relación a los 3 principios, y hace mucho a esta parte de lo interactivo y de lo interpersonal, de la competencia interpersonal, donde ellos pueden mirarse a la cara, pueden conversar, se pueden ayudar entre ellos, o sea, muchas cuestiones de lo afectivo, de lo emocional van circulando allí, además del trabajo cotidiano con la temática de la asignatura, por supuesto. Entonces, bueno, hay muchas. Les cuento la que yo practico. Después, bueno, todos los otros elementos, el plan de acción, la evaluación, ¿sí? Allí aparecen rúbricas, actividades de síntesis, coevaluación en grupos cooperativos, ahí también tienen muchas formas de evaluar, y por último, algunos elementos para priorizar un poco recordar, comprender. Bueno, esta idea es pensando en el principio 2, el qué del aprendizaje. ¿Cómo le proponemos a los estudiantes actividades, consignas, que puedan ellos tomar y sentirse motivados de diferentes lugares? Dice Rebeca Nijovich, propiciar el desarrollo de un estudiante autónomo con capacidad para trabajar junto a otros y reconocer sus modos de aprender, sus estrategias, intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y estilos de pensamiento, así como también su entorno socioeconómico, bagaje cultural y experiencias anteriores. Ofrecer a los alumnos oportunidades para tomar decisiones y elegir. Generar un entorno educativo estimulante,
para el alumno tanto en forma individual como grupal, rico en propuestas diversas que ofrezcan múltiples oportunidades para un aprendizaje significativo y con sentido. Resumiendo un poco, esta sería la idea que la trabaja mucho Rebeca Nijovic. Y por último, el tercer principio del DUA, que tiene que ver con las redes estratégicas, con los modos de expresar, de comunicar lo aprendido y también la evaluación, como les decía hoy. Bueno, poder pensar en una visión positiva del aprendizaje, positiva e inclusiva, de que puedan estar todos, participar todos, aquello que empezamos hoy al inicio, de minimizar barreras para el aprendizaje, de eliminar barreras para el aprendizaje. Esto tiene que ser un desafío constante del docente en el aula diversa. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, ¿por qué solo traigo una ficha escrita tan difícil para un estudiante que tiene dificultades de lectoescritura? ¿O por qué siempre solo traigo fichas escritas? Y si eso no lo puedo enriquecer con esa ficha y lo mismo con un podcast, con un audio que pueda el estudiante escuchar, o con un pequeño fragmento de un video donde pueda mirar o un juego y donde el estudiante se pare y se mueva. Entonces, ¿cómo poder hacer una articulación y de algún modo un equilibrio entre las propuestas? Porque terminamos nosotros mismos siendo barreras, muchas veces, sin querer, por supuesto, del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esto de reconocer los ritmos y tiempos diferentes, los docentes que puedan ver el progreso de aprendizaje, hoy se habla mucho de las progresiones de aprendizaje, la importancia de la retroalimentación y la evaluación formativa. O sea, si como profesores se proponen diversidad, variabilidad de propuestas, seguramente los estudiantes, cuando vayan a devolver lo que aprendieron y en la evaluación, eso tiene que ir en sintonía y también va a ser devuelto, también con variabilidad de propuestas de forma. No puede ser que yo haya propuesto diversidad de consignas, de actividades, y luego cuando voy a evalúo de una única manera, nada que ver con la que fui trabajando en el curso, por ejemplo. Y el valor de la retroalimentación, que yo lo puse en mayúscula, porque quiero comentarles algo bien, me parece interesante. Primero, que los estudiantes, por ejemplo, octavo, si el profesor no les explica el concepto, no tienen por qué saber qué es la retroalimentación. Y después la riqueza en los grupos de trabajo, como les contaba hoy, por ejemplo, el del aprendizaje cooperativo, que es la metodología que uso, la riqueza de la retroalimentación. Entonces, cuando ellos están presentando propuestas, que otro grupo retroalimente, ¿sí?, el trabajo de los compañeros. Y que eso no sale de la nada, que también es un trabajo de proceso, donde no necesariamente el profe solamente tiene que hacer la retroalimentación, sino que también está muy bueno escuchar la voz de los estudiantes y que sean ellos quienes hacen la retroalimentación de los compañeros con algo positivo y algo a mejorar. Por ejemplo, la última consigna era algo positivo de lo que presentaron y algo a mejorar, un aspecto a mejorar, entonces como una sugerencia. Entonces ahí hacemos también un equilibrio, porque a veces ellos se acostumbran como a decir lo que está mal, lo más crítico, lo más duro, y en realidad también está bueno enseñarles como una forma más amorosa de estar y de reconocerle el trabajo que el compañero le dedicó, el grupo le dedicó en ese tiempo. Entonces, la idea de la retroalimentación, como todo, también se trabaja. Y a mí me pasó que cuando empecé con lo de la retroalimentación, no expliqué qué era la retroalimentación. Entonces, cuando dije, bueno, y ahora el grupo 1 va a ser la retroalimentación del grupo 2, el grupo 2 al 3, el 3, y de repente me están mirando, y ahí no, bueno, vamos a trabajar primero qué es la retroalimentación, qué significa, cómo la podemos hacer, una pauta para esa retroalimentación, un aspecto positivo, algo a mejorar, bueno, como también todo eso se trabaja para que sea una práctica luego cotidiana y que lleve un proceso, y que forma parte de la evaluación formativa. Bien, y por último, quería compartir, capaz que comparto 1 o 2, esto les va a quedar todo para ustedes, lo van a hacer con mucho tiempo y lo pueden ir explorando cuando gusten. Sí me sale, porque a veces cuando uno lo va a mostrar no le sale. Algunos recursos les quiero dejar acá sobre
elementos que les pueden servir a ustedes para construir un aula más accesible, más inclusiva, o para acompañar a la diversidad, como era el título. Que tiene que ver con algunos recursos. Por ejemplo, aquí aparece la rueda DUA, que es un recurso que presentan varias opciones digitales. ¿Se acuerdan que les dije que la tecnología, el CAS, el manual CAS para el diseño universal del aprendizaje, era con mucho énfasis en la tecnología? Entonces esta rueda DUA, a ver si está acá abajo, bueno, ahí les explica todos los elementos del DUA, y esta rueda DUA, que está aquí, te va mostrando diferentes programas que van a servir o ser muy útiles para los diferentes principios del DUA. Entonces tienen varios programas que ustedes pueden empezar a indagar para construir clases más accesibles, o inclusivas, o como quieran llamar. O como me gusta decir a mí, que todos puedan aprender, que creo que ese es el mayor desafío. Después, a ver si logro salir, ahí les queda un ejemplo de esa rueda, y ahora no puedo salir más. Bueno. Bien. Esto les queda, después ustedes tienen más link, que hay, por ejemplo, para hacer lectura fácil, y otras opciones. Voy a dejar de compartir porque me quedó como trancado. Y bueno. Y si puedo salir. Bien. Bueno, y les dejo todos estos enlaces que tienen que ver con otros recursos, por ejemplo, para hacer lectura fácil, para voz, para transcripciones de voz. Quedaron ahí todos seleccionados los links. Y bueno, por último, esta es otra forma de terminar una clase, que tienen que ver, no sé si los conocen o no conocen, se llaman tickets de salida. Y bueno, los tickets de salida de algún modo forman parte del proceso de la evaluación formativa, y es una manera como de comprobar rápidamente, ¿no?, al final de una clase, de un momento, qué trabajamos hoy, qué aprendimos, qué te llevas, etcétera. Acá tienen varios ejemplos de estos tickets de salida, y bueno, yo les voy a dejar uno para el final, pero antes de dejarles la consigna para el final, me gustaría conversar un poquito con ustedes sobre algunas preguntas o cuestiones que comenté, y que capaz que la quieren hacer. O si hay preguntas en el chat que no vi. Verónica, lo que más se repite en el chat, no hay específicamente preguntas, pero bueno, sí se plantean los aportes, lo interesante de la temática. Se reiteraba mucho la importancia del vínculo real que tienen que generar los educadores con los alumnos, y también hay quienes planteaban que siempre el inconveniente es la cuestión de tiempo, a veces para generar esos vínculos, principalmente en el caso de muchos de los noveles que están aquí presentes, que en realidad tienen horas en muchos liceos y corren, ¿no?, de un liceo al otro, como es esa realidad. Luego muchas preguntas que se reiteran, y para generar tranquilidad en ustedes, al principio les decíamos que todos los materiales, lo que Verónica acaba de presentar, se les envía a ustedes por mail cuando envían las constancias. O sea que van a tener ahí todos los materiales, y además esto está siendo grabado y se sube al canal de Trayectorias FE para que ustedes lo puedan volver a mirar cuando ustedes deseen, o compartirlo con colegas. Eso nos parece también importante, así como muchas referencias bibliográficas a las cuales Verónica hacía referencia, en Violeta Núñez,
que Están citadas, yo les dejé el PPT al final que cito, casi todas. Exacto, porque nos pedían esos links y todo eso está citado. También en el canal de Trayectorias ella hacía referencia a Silvana Corso, que nos acompañó en el ciclo el año pasado. Está subida la conferencia de Silvana Corso, de Daniel Brailovsky también. Entonces, cuando tengan dudas acerca de esos materiales, también nos pueden consultar. Bueno, para finalizar, voy a volver a compartir pantalla. Veníamos hablando del último principio y del lugar de la evaluación. Dentro de la evaluación hablamos de un lugar importante a la evaluación formativa, a la retroalimentación. Les compartí este concepto de tickets de salida, esta idea de tickets de salida, donde con diferentes modelos y con todo lo que ustedes quisieran inventar o crear, pueden ser prácticas o formas bastante rápidas de poder evaluar el cierre de una clase, de una unidad temática, de una unidad curricular, de una secuencia didáctica, como le quieran llamar. Bueno, entonces, tenemos la siguiente, si sale, está medio trancada, ahí. La siguiente, que es un ticket de salida, que dice, bueno, una frase que resume el encuentro de hoy, una palabra que me quedó resonando, una nueva estrategia que conocí o con la que me reencontré, una inquietud en la que nos gustaría profundizar sobre la atención a la diversidad desde el rol docente. Bueno, mi propuesta era, capaz que nos vamos al norte, en vez de una frase, una palabra, algo, bueno, o una frasecita muy cortita que resuma el encuentro de hoy. Vamos a ir al más fácil, una palabra que me quedó resonando. Esa es la propuesta. Vamos a hacer esta, en realidad la idea es hacer todas, ¿no? Pero para cerrar, para el chat, la idea va a ser esta. Una palabra que me quedó resonando. Y la van a escribir por el chat. Antes de que comiencen, de que es una palabra que me quedó resonando del encuentro de hoy, les comparto también que tienen aquí todas las referencias bibliográficas de las que yo estuve nombrando, citando, y bueno, y muchas gracias, por supuesto, siempre agradecer. Entonces, si les parece, a partir de este momento, para quienes han quedado hasta aquí, una palabra que quieran compartir de lo que quedó resonando, con lo que se llevan, con lo que se van hoy, para que mañana puedan hacer algo diferente, mejor, o volver a reiterar esa idea. Muchas gracias, Verónica. Muy lindas las palabras que van apareciendo ahí en el chat y que se repiten. Creo que mañana unos cuantos van a mirar a diferente a sus alumnos, me parece. Ojalá, ojalá. Ojalá, como Scliar usa también, cita Nietzsche y dice una mirada limpia, una escucha limpia, ¿no? Porque estamos a veces cargados también nosotros de preconceptos, de prejuicios, ¿verdad? Y bueno, ojalá porque son... Y para ir cerrando, mientras miramos las palabras que aparecen, ni que hablar que es fundamental agradecer ese tiempo que justamente decíamos que los docentes a veces tenemos tan poco tiempo, que hay que agradecer y valorar este tiempo que tenemos para dedicarnos y escucharnos entre nosotros y poder seguir aprendiendo y poder seguir llegando diferente a los alumnos. Decirles, como le decíamos al principio, que en realidad no son solamente esta instancia, sino que tanto el IE, el Departamento Integral del Estudiante, como el Plan de Trayectoria, somos programas de acompañamiento, por lo tanto, siempre en la medida de lo posible estamos a las órdenes de ustedes para cuando necesiten, por eso la importancia de tener los contactos, la importancia a través también de la comunidad educativa, de poder hacer llegar las temáticas que les interesen, las preocupaciones. Hay equipos que el DIE tiene en territorio, que van a los liceos, y por lo tanto es importante que sepan que cuentan también con esa posibilidad. No es solamente una instancia de un taller, sino que estamos a las órdenes para poder acompañarlos, principalmente a los que recién se están iniciando en esta carrera maravillosa de la docencia. Así que muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos por su tiempo y a los que están siguiendo este ciclo. Nos vemos mañana por aquí. Que tengan un buen día de jornada.
Muchas gracias, Marta, y todo el equipo de Trayectorias y a todos ustedes por estar hasta aquí. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.